Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos de Planeta, ¿cómo están? Comenzamos el programa de noticias de último momento junto con Amalia Pando. Hoy vamos a analizar todas estas protestas, cacerolazos, marchas que siguen en el país y que no han cesado pese a los acuerdos entre el gobierno y los empresarios. Vamos a tocar dos temas que hacen a casos concretos de mucho dolor, generan mucho dolor. Estamos hablando de la ex ministra Heidi Roca y de Sarlet Clavijo, una muchacha que desapareció hace varios años. Pero también nos vamos a estar refiriendo a estas acusaciones políticas entre Evo Morales y Luis Arce. De todo esto vamos a hablar con Amalia, a quien ya le doy la bienvenida. Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tienes? Hola Cacho, ¿cómo están a todos ustedes? Les doy la bienvenida. Estamos en el programa Último Momento. Bueno, de último momento, Cacho, marchas, protestas, cacerolazos. El centro de la ciudad de La Paz estuvo completamente interrumpido para el tráfico vehicular por la presencia de miles y miles de gremialistas que vinieron de la Ciudad del Alto, pero también en la Ciudad del Alto hubo protestas. ¿Qué es lo que reclaman? Reclaman que se pare la escalada alcista de los precios, pero sobre todo que aparezcan los dólares. Los choferes están más tranquilos porque está entrando diésel desde Arica y desde otros puntos fronterizos, pero también se va a permitir, todavía no entró el primer convoy de importación privada. Sí, Amalia, lo que pasa es que hubo un ampliado nacional de los gremialistas este lunes en la ciudad de La Paz. Y claro, a propósito de esto, han marchado y han anunciado que para la primera semana de septiembre van a realizar una movilización gigantesca que tiene que ver con bloqueos, marchas, cierres de mercados. Parece que la cosa se viene lo más complicada y lo que esperan es que sean convocados por el gobierno, así como fueron los empresarios y otros sectores, para explicar sus urgencias, ¿no? Que es la falta de dólares, que se está encareciendo toda la mercadería que ellos venden, con la que trabajan todos los días, y entonces están pidiendo también ser escuchados por el gobierno del presidente Arce. En el caso de la importación de diésel, Amalia, ayer hubo una reunión entre el sector agropecuario, varios sectores productivos de Santa Cruz y autoridades del gobierno, esta vez encabezados por el nuevo ministro de Hidrocarburos, don Alejandro, en este momento, por favor, Alejandro Gallardo. Entonces, lo que han quedado es lo siguiente, que se va a reducir de 35 días hasta 10 días el trámite para la importación de diésel, porque va este trámite a ver por 3 vías, por la ANH, por YPFB y por sustancias controladas. Entonces, para que no sea una después de la otra, van a ser los 3 al mismo tiempo para acortar los tiempos. Pero la novedad es que ahora también van a poder importar directamente diésel sindicatos y asociaciones, es lo que ha dicho el gerente de logística de YPFB. Entonces, no se reduce esto solamente a los empresarios, sino que sindicatos también van a poder importar diésel de manera directa. Especialmente los vinculados a las actividades ilegales, ¿no? Ya supongo que la minería ilegal, la minería del oro, la que contamina los ríos con mercurio, en fin, harán rápidamente un sindicato de importación de diésel, en fin. Bueno, pero por lo menos no se los va a subvencionar, Cacho. Dos apuntes sobre esto. Si antes era 35 días el tiempo de tramitación, el único que hacía la tramitación era YPFB y sabía exactamente cómo tenía que hacer la tramitación, era una rutina, porque tenía 20 solicitudes al mismo tiempo. Bueno, en este caso y ante la emergencia nacional, una semana a 10 días para que te pongan un sello en el papel, Cacho. Yo no sé, te piden 10 requisitos, tú haces la solicitud y presentas los papeles de los 10 requisitos. ¿Cuánto puede demorar revisar los 10 requisitos?
Es un trámite, eso debería ser de un día para el otro. Ya estamos en una emergencia por falta de carburantes. El otro asunto, Cacho, es que yo te escucho y, bueno, el gobierno se ha lanzado a los brazos del neoliberalismo. Esto era lo que existía antes de Evo Morales. Antes de Evo Morales, la importación de diésel, de gasolina, lo que faltara, estaba en manos de privados y también sindicatos que tenían surtidores de gasolina. No sé si te acuerdas, particularmente el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Además estaba Petrobras, en fin, se había abierto el mercado de los carburantes a todo aquel que quisiera hacer este negocio. Y no faltaba gasolina, entraban y salían los camiones con gasolina, en fin. Llegó el gobierno de Evo Morales y digo, exclusividad para yacimientos. Y en realidad Yacimientos nunca importó una gota de gasolina. Contrató a privados, hizo unos negociados bárbaros con unas transnacionales, pagó unas comisiones que eran una fortuna, porque son comisiones que por lote son 5, 6, 10 millones de dólares, ¿no? Y eso es lo que pagó, y mientras habían dólares, todo marchaba bien. Cuando se acabaron los dólares, ahí empezó el problema. Entonces ahora esta es una forma de eliminar la subvención, por lo menos a algunos sectores, lo cual está bien, pero podrían hacerlo de forma más eficiente y además reconocer que todo lo que hicieron anteriormente estuvo mal, fueron acumulando el déficit, hasta que, bueno, esto estalló. Así es, Amalia, pero además está el tema de que han sido acuerdos que se han publicitado, se están mostrando en spots televisivos, en cuñas radiales, en las redes sociales, que no han parado las protestas, y este es un tema llamativo, ¿no? Son hasta 31 acuerdos, 10 de febrero, 10 suscritos en febrero, 17 el viernes, 4 el sábado, y no paran las protestas. Siguen porque las cosas se siguen encareciendo, si bien hay estos acuerdos para agilizar la importación de diésel, hay acuerdos para juntos ir a tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la propia Asamblea Legislativa, para que supuestamente destraben varios créditos extranjeros. Si bien hay este tema, digamos, de un trabajo conjunto entre gobierno y empresarios, en la calle, en los mercados, en la realidad cotidiana de la gente, las cosas siguen complicadas. Entonces, es por eso, digamos, que la gente, por ejemplo, las juntas vecinales salen en cacerolazos, los gremialistas salen en marchas, hay otros sectores que amenazan con movilizaciones, porque no hay, o sea, no han encontrado, digamos, una solución para el grueso de la gente, ¿no? Son acuerdos que quizás puedan estar funcionando a nivel de las dirigencias y de los gremios empresariales, pero abajo no, sigue la situación complicada, y ojalá que la cosa se componga en el tema de precios fundamentalmente, que es lo que está en este momento preocupando al grueso de la población. Cacho, los acuerdos del gobierno con el sector privado son eso, un acuerdo con el sector privado, pero eso todavía un papel, o 3 papeles distintos. Eso, ni siquiera eso se ha llevado a la práctica. Se está intentando implementar, porque al gobierno le sirve, el tema de la libre importación de diésel, llamémosle así, libre importación, aunque necesitas hacer el trámite durante 10 días y esto va a significar un poquito más de 10 días. Pero el gobierno espera por lo menos aflojar la presión por la falta de carburantes por esta vía. Bueno, todo lo demás depende de la reactivación económica. Y eso toma más de 10 días, Cacho, ¿no? La gente está en las calles especialmente porque no hay dólares, que es el meollo del asunto. Como no hay dólares y se compra en el mercado negro, entonces mi mercadería sube de precio. Pero eso tiene un tope, Cacho. El comerciante no puede elevar el precio de su producto de una manera
exagerada porque los ingresos de los bolivianos son escasos. Entonces, si el producto se eleva muchísimo, entonces yo no lo voy a comprar y la gente se queda o los comerciantes se quedan con la mercadería. Es tan sensible que elevar el precio del pan de 50 a 70 centavos, 80 centavos, un pan que está con precio congelado hace más de una década, ¿no? El único país donde no sube el precio del pan. Bueno, no lo pueden subir porque si fueran 30 centavos por pan, Cacho, lo mínimo que consume una familia, 20 panes al día, son 6 bolivianos al día. Por 30 días, porque no hay día que no se coma pan, son 180 bolivianos, ¿verdad? Son 180 bolivianos, un ingreso de 2.000 bolivianos al mes, imagínate, es un golpe brutal. Si a eso le sumas todo lo demás, ¿qué va a pasar? Que la gente con ingreso fijo deja de consumir todo lo que no sea alimentos y en alimentos va seleccionando lo prioritario. Es muy grave lo que está pasando. Ahora se escuchan algunas propuestas. No sé si escuchaste algunas. Sí, y sobre todo críticas, Amalia, de gente que entiende sobre estos temas, analistas como Jaime Dun, por ejemplo, han señalado que lo que primero debe haber hecho el gobierno es un ajuste fiscal, o sea, reducir el gasto público, reducir el déficit fiscal, entrar en una política de austeridad, pero nada, o sea, siguen ahí como si nada hubiera pasado para los jerarcas del gobierno, ¿no? O sea, no hay reducción, por ejemplo, definir que se dejen de utilizar vehículos oficiales para ir a la casa, porque los vehículos oficiales andan recogiendo a los funcionarios de jerarquía, son una suerte de vehículos particulares que solamente utilizan para recoger al funcionario y dejarlo en su casa, a la oficina. Por ejemplo, ese tipo de cosas podrían haber hecho. O, por ejemplo, que ya no haya el asistente, de la secretaria, de la segunda secretaria, que además es asistente. Bueno, hay una serie de burocracia ahí intolerable ya en varias entidades del Estado. Las mismas empresas públicas que no tienen, muchas de ellas deficitarias, no tienen sentido en este momento de que sigan funcionando. Pero no ha habido, eso sí se ha tocado, o sea, han pasado por todas las áreas, menos la posibilidad de hacer un ajuste en el tema fiscal. Otro economista, Alberto Bonadonna, considera que se necesitan 10.000 millones de dólares para el arranque, para salir del estancamiento. 10.000 millones de dólares, ¿y de dónde va a sacar el gobierno 10.000 millones de dólares? Pues claro, del Fondo Monetario Internacional, obviamente. ¿Quién más le podría prestar 10.000 millones de dólares? Los chinos, que son muy amigos, pero son muy amigos cuando se trata de hacer inversiones en algún sector que le interesa a los chinos con empresas chinas, etcétera. Ellos no están para perder, no están para salvar a nadie. Lo único que le interesa a los chinos es salvar su propio pellejo. Entonces los chinos no le van a dar 10.000 millones de dólares al gobierno. El único que podría aflojar es el FMI. Pero no es cuestión de mandar una cartita, ¿verdad? Y de tragarse el orgullo. No, primero, si tú recurres al Fondo Monetario Internacional, el gobierno, que no lo quiere hacer por razones ideológicas, políticas, sería un reconocimiento, un nuevo reconocimiento de que ya está abrazando el neoliberalismo, por partecitas, por capítulos, pero ya en los brazos del neoliberalismo. El tema es, Cacho, y esto viene a raíz de lo que acabas de decir, y es que el Fondo Monetario le dice, yo te doy, perfecto, yo tengo 10.000 millones de dólares para Bolivia, pero ¿cómo va a ser Bolivia para devolverme esta plata? Y ese es el punto. Para garantizar la devolución de estos créditos, el gobierno tiene que ajustarse los cinturones, no al pueblo, sino el gobierno tiene que ajustar sus gastos a la mitad por lo bajo
y hacer un plan de reactivación, pero sobre todo, reducir sus gastos y nivelarlos al nivel de ingresos, que cada vez los ingresos son más pequeñitos. Ese es un ajuste económico y eso es lo que el gobierno no quiere hacer. El gobierno lo que quiere es dar charla, mucho bla bla y llegar a las elecciones. Ese es el objetivo del gobierno. Entonces, si logra resolver el tema de la gasolina, que es en los hechos levantar por lo menos la mitad de la subvención de la gasolina, no invertir su plata, porque serán los empresarios privados, los sindicatos los que pongan la plata para la importación de diésel, ya tiene un respirón. La gente sale y seguirá saliendo porque no hay dólares, y no hay dólares porque han caído las exportaciones, porque el gobierno tendría de una vez que liberar el mercado, abajo los controles y que la gente exporte, y eso va a, de alguna forma, Cacho, mejorar un poquito la situación, mejorar un poquito el marco del desastre. Es muy importante, amigos, amigas que nos están observando, esto que menciona Amalia, ¿no? Es pues una especie de sinsentido el que el gobierno quiera aplicar medidas de ajuste, que todo el mundo ponga de su parte y el gobierno no haga nada, ¿no? Eso realmente es inentendible, para decirlo en frases un poquito más light, ¿no? No se puede explicar cómo es que pide ajustes, pide sacrificios a la gente, y el gobierno sigue con esta burocracia que sobrepasa los 600,000 funcionarios públicos, con una cantidad de gastos dispendiosos, con empresas totalmente deficitarias, con unos gastos que no se sabe y no se rinde cuentas sobre lo que se hace prácticamente todos los días. Bueno, realmente no está bien, y el gobierno sabe que cualquier organismo internacional le va a condicionar a un ajuste fiscal. Vamos a estar atentos, Amalia, porque hoy se completa la reunión entre autoridades del gobierno y, por ejemplo, los gobernadores de nuestro país que están en La Paz, que igual, o sea, les han recortado sus presupuestos anuales. Ellos dicen, nos están condenando incluso a hacer cosas que estaban no previstas, por ejemplo, cancelar, dejar ahí las obras, los proyectos que tenían planificados las gobernaciones. Entonces están buscando mecanismos para no quedar estrangulados financieramente. Entonces seguramente luego van a venir los alcaldes y luego otros sectores que también van a pedir al gobierno que no los ajusten y que más bien el gobierno haga algún tipo de señal. Y ya que estamos tocando temas económicos, quiero invitar a todos los amigos que nos siguen en el programa a revisar los periódicos de Datapolis y Cabildeo Digital para poder revisar esta investigación que hemos hecho de manera conjunta con Cachito Herrera sobre el litio. ¿Por qué fracasó este proyecto? ¿Por qué tiene éxito en Chile, en Argentina, en todo el mundo, salvo en Bolivia? ¿Por qué no pudimos desarrollar una industria del litio? ¿Por qué no pudimos exportar? ¿Qué están mal? ¿Las piscinas? ¿Las plantas? ¿Dónde está la clave, el pecado original? Bueno, son 3 notas que se empezaron a publicar domingo, lunes, y hoy Cabildeo Digital concluye con la tercera entrega, que es la entrega de las conclusiones a través de entrevistas a 3 expertos sobre esta materia. Yo creo que es un material indispensable para poder entender la lógica que se ha aplicado en el modelo económico impulsado por Evo Morales y que sigue impulsando Luis Arce Catacora. Hay un fracaso, hay un costo económico supermillonario, entre otras cosas. Esa es la razón por qué no hay plata en el Banco Central. Se tiraron como 2.000 millones de dólares. Pero además se perdió un tiempo y una larga lista de oportunidades
que significan millones de dólares que podían entrar al gobierno, que podían entrar al país y que no entraron. Y que no, el saldo que deja el proyecto de litio es un saldo en rojo. Y todo eso está detallado en estas 3 notas que yo se las recomiendo para poder seguir esta frustración nacional. Por eso titulamos El lamento boliviano en 3 actos. Bueno, Cacho, ha sido un buen material, una buena investigación. Importantísimo, Amalia, porque hemos revisado documentos, decretos, declaraciones, anuncios, toda esta complejidad que tiene el caso de las piscinas, 18 piscinas inservibles que han generado un proceso judicial en el que están procesados autoridades, la representante de una empresa privada que se encargó de la provisión de la geomembrana para las piscinas, las plantas. Aparece la figura otra vez de Gabriela Zapata en una de las plantas industriales para carbonato de litio. Y está toda esta trama, amigas, amigos, entre Evo Morales, Álvaro García Linera, Luis Alberto Echazú, y una ideología que tenía como fin el generar resultados positivos con el litio para el país, descolgándose, desenganchándose de esta vieja lógica extractivista. Seguramente en su cabeza estaba un modelo que era totalmente distinto al que aplicaron en el sistema neoliberal. Pero 16 años, Amalia, 16 años de fracaso tras fracaso, 16 años de frustración nacional, y caramba, no hemos podido partir, y como tú has dicho, Chile y Argentina nos llevan 2 vueltas en el circuito y nosotros ni siquiera estamos pudiendo partir en esta carrera global por algo que va a cambiar definitivamente la matriz energética mundial. Bueno, y hay otra historia que está pendiente, que es la del Mutum. Mañana te la cuento. Es otro fracaso, es reventar la cabeza contra el hierro. Te la contaré mañana, suspenso. Bueno, aprovechemos para ir al tema político. Cacho, ¿qué pasó con Evo Morales? Sigue despotricando contra Arce Catacora, su cajé. Sí, Amalia, las cosas se están agudizando, se están descomponiendo más en esta pugna entre arcistas y evistas, después de que el presidente promulgó finalmente la ley que suprime las elecciones primarias. Don Evo Morales escribió en su cuenta de X acusaciones, lo ha llamado el Lenin Moreno boliviano a Luis Arce, una especie de traidor a Correa en el caso de Ecuador, y en el caso boliviano a Arce como traidor al MAS y a Evo Morales. Ha dicho textualmente que Arce quiere robarse la sigla del MAS IPCP, por eso es que ha suprimido las elecciones primarias, no quiere ningún tipo de elección interna para definir al candidato del MAS. Entonces la cosa se pone complicada. Explicábamos en un programa anterior que Evo Morales ha dicho que se viene una especie de impugnación, un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional prorrogado. Está el tema de la extradición, que le preocupa mucho a Evo Morales, tanto de Maximiliano Dávila, también podría tener efectos sobre él como persona. Así que la cosa se está complicando y esto va a agudizarse conforme avancen el tiempo hacia las elecciones nacionales. Sí, creo que Evo Morales tiene las de perder, porque el que tiene las de ganar está en el poder, ¿no? Y maneja a su antojo al Tribunal Constitucional. Entonces todo lo que le haga falta lo llenará el Tribunal Constitucional. Y eso es hasta fin de año, Cacho, y hasta fin de año se decide la inscripción de los candidatos, hasta fin de año ya se resuelve la incógnita de las elecciones del próximo año. Bueno, podría ser hasta fin de año y un poquito más. Vamos a ver cómo va en las elecciones judiciales y veremos si el gobierno logra imponer este referendo
que pretende hacerlo. Ya con los acuerdos que tiene con el sector privado, creo que ya de a poquito su referéndum ya no va a ser tan interesante, tan importante. Pero la pregunta es, ¿cómo liquida a Evo Morales? Ya con lo resuelto, porque hay una resolución del Tribunal Constitucional, una anterior del 28 de diciembre, me parece que era 28 de diciembre, ya con eso lo puede liquidar. Además está la Constitución, por si le hace falta, si algo le hace falta está la Constitución. Pero no se trata tanto de leyes como de una pulseta política, una correlación de fuerzas, porque Evo Morales va a incendiar al país si es que no le permiten registrarse. ¿Y será que el país va a ceder? ¿Será que el gobierno va a ceder? ¿Será que la ciudadanía vamos a ceder una vez más al pisoteo de la Constitución? Esas son interrogantes sin respuesta. Pues Amalia, ya se está conectando con nosotros Lady Roca, es la hermana de la ex ministra de Salud. Lady Roca, te ruego un instante para hacer ya la entrevista con Lady Roca. Le doy la bienvenida a Lady Roca. Lady, gracias por estar con nosotros. Lady es la hermana de Heidi Roca, que fue ministra de Salud en el gobierno de Jeanine Áñez y que está muy enferma de salud, entiendo que en terapia intensiva, pero la noticia es la insensibilidad del juez, donde se ventila una causa, una acusación contra la doctora Roca. Lady, cuéntanos, ¿cómo está la tramitación? ¿Por qué esto se ha enredado? ¿Por qué estando Heidi en terapia intensiva, cuál es el lío con el juez? Bien, buenos días Amalia, buenos días Cacho. Bueno, esto comenzó con el inicio del juicio oral. Ustedes saben que ya este proceso es de vieja data y mi hermana ya estaba enferma ya hace 4 años, pero que recién le pudieron diagnosticar y empezar el tratamiento hace 2 años atrás. Por oposición, por negativa, por insensibilidad, si vale el término, del juez o de los jueces de turno que les tocó conocer el asunto de mi hermana, que se negaban a dar permiso para que ella fuera a Argentina, ya que estaba con problemas de salud. Que ya desde que ella era ministra, ella le dio COVID, y después que le pasó el COVID empezaron los problemas, empezaron las secuelas. Lady, toda esa parte de la historia la conocemos, ¿no? La batalla por ir a la Argentina, creo que fue 2 o 3 veces a la Argentina, finalmente los jueces accedieron. Pero hoy día, ¿cuál es el problema hoy? El problema de ella es de salud, de que el día domingo le dio un paro cardiorrespiratorio. Le dio un paro respiratorio porque ya el respirador que ella usaba en su domicilio ya no abastecía. Entonces la falta de aire le provocó un paro cardiorrespiratorio que por esa razón la llevaron a la clínica. Y bueno, anoche más bien, a ella le han practicado ya la traqueostomía. Es muy duro realmente ver a un ser querido en esas condiciones. Y al principio ella no quería, pero al final aceptó que le practiquen ese procedimiento. Está sufriendo mucho. Y la salud de ella se agravó, como ustedes saben, a partir del señalamiento del juicio oral, porque querían que el juicio oral, obviamente es en la ciudad de La Paz, pero querían que ella esté presente. Nosotros pedimos una suspensión de audiencia por razones obvias, ¿no? De que ella no puede, pues, ¿no?
peor ir a La Paz, ni manejarse por sí misma puede, porque depende de otras personas, de su enfermera y todo eso. Entonces, se puso mal por eso, se puso mal. Una de las recomendaciones del médico era precisamente que ella esté libre de presión, libre de todo estrés, de toda preocupación, pero no se pudo evitar, ¿no?, que ella conozca que ya había comenzado el juicio. Así que eso es ahora el juez. ¿En qué está qué es lo que hace que no la separen a ella del caso? Que el juez pide que le hagan un examen forense por el IDIF, y el IDIF nos ha devuelto 2 veces la orden. Primero, porque no tenía dirección, que dónde era donde tenía que ir, siendo que nosotros le dijimos que la íbamos a conducir a la doctora del IDIF al domicilio, ¿ya? El oficio no lo hago yo, el oficio lo hace el secretario del juzgado, ¿ya? Entonces, devolvimos el oficio, pedimos de que lo hagan con dirección exacta. Luego vino ese oficio sin los certificados médicos originales. Los originales están en el juzgado también, ¿ya? Entonces, luego hemos devuelto eso, hemos pedido de que ahora nos den los certificados originales. Recién ayer, al finalizar la tarde, nos han entregado el oficio y los certificados originales. Eso tiene que venir. He pedido al abogado que nos apoye en La Paz, que por favor no los ponga en el aeropuerto, porque para mandarlo por courier va a demorar mucho. Entonces yo estoy a la espera de que llegue al aeropuerto, a la sección encomienda, y con eso llevar a la forense a la clínica para que la haga su valoración, y con eso recién, demostrando de esa manera su estado de salud, es lo que ha manifestado el juez, va a tomar la decisión que corresponde. Bueno, eso es impresionante el relato, ¿no? Porque conozco decenas de procesos judiciales que se hacen como si estuviéramos en la época de la cuarentena, ¿no? En fin, no se exige a nadie la presencia física. En los casos de Janine Áñez le negaron la presencia física y siempre hicieron las audiencias a través del celular y del internet. Pero acá el juez, por favor, recuérdame el nombre, Lady, para saber, yo creo que se gana la medalla a la insensibilidad, a la indolencia. La doctora Heidi Roca ya no puede hablar hace mucho tiempo, o la forma en que se expresa es absolutamente difícil de comprender. Está mal, está muy mal, por favor. Es un monumento a la indolencia. Yo no puedo creer que esto ocurra. En la audiencia del 23 de julio exigían que ella esté presente. Nosotros fuimos y explicamos su estado de salud al juez, y el juez ordenó que la audiencia del 14 de agosto, que la reprogramó por ese motivo, sea virtual. Pero virtual solo para ella, no para el abogado. El abogado tenía que irse a La Paz, y eso es lo inaudito. ¿Cómo puede un abogado hacer la defensa de una persona a 1000 kilómetros de distancia? Pero además con una persona que no puede hablar, que no puede, prácticamente ella tiene ratos de lucidez, pero también tiene una enfermedad neurológica que se llama demencia frontotemporal agramatical asociada a la ELA. Entonces, es imposible que ella pueda defenderse. Aún así, para evitar las consecuencias de no asistir a una audiencia, aunque sea virtual, hemos tenido que conectar a mi hermana
por medio del Zoom, ella en su cama, recibiendo oxígeno, inmóvil, para que el juez verifique la presencia de la acusada Heidi Roca. Amalia, yo la verdad que me quedo anonadado con esto que nos está contando Lady, esta influencia de parte del juez Miguel Ángel Flores Orihuela, es el juez de sentencia de La Paz que tiene estos tratos crueles con la exministra de Salud. Es tan grave, y yo no sé cómo va a resolver esto porque hay una audiencia el 3 de septiembre en la que lo que debería hacer este juez es disponer el apartar a Heidi Roca del caso, porque ya ocurrió, Lady, con otro procesado que no está en el país, ha salido fuera de Bolivia, y el juez no tuvo ningún reparo en determinar que sea apartado del caso. No es así con Heidi, por eso parece que hay una especie de ensañamiento, una decisión política de escarmentar a Heidi Roca pese a su gravísimo estado de salud. Lady Amalia nos dice, con digamos, este carácter primicial, que incluso ha sido sometido a una traqueotomía. En este momento, Heidi Roca está respirando por la tráquea y así quiere que participe en una próxima audiencia. Este juez es realmente escabroso, es tenebroso lo que está haciendo este juez, y si pasa alguna cosa, yo creo que va a ser responsabilidad de este juez indolente. Es totalmente cierto, y algo más. La Caja Nacional le ha escondido su historia clínica. Nuevamente la historia clínica no está, no aparece. Tenemos varias cartas de reclamo para que aparezca la historia clínica, pues sin ese documento no se puede atender a un paciente. Definitivamente mi hermana dejó de ir a la caja porque no aparece su historia clínica, y si no aparece su historia clínica, imagínese usted el trato que ha recibido mi hermana ahí. Muchas veces ha ido a hacer cola para que le atiendan, y aún en ese estado de salud le han dicho espere su turno, que la van a atender por orden. Entonces, aún en ese estado crítico de salud, solamente iba ella a sus controles de acuerdo al tratamiento que le habían prescrito en Argentina. Entonces esa situación obligó a que mi hermana busque alternativas y otros médicos particulares. Por eso es que ahora ella está en la clínica Foyanini, porque en la caja no la iban a atender como corresponde, ya que daban señales de crueldad, de discriminación, de inhumanidad, de todas las cosas peores que usted puede encontrar en un ser humano. Bueno, Lady, expresarle mi solidaridad. El dolor de la familia tiene que ser extremo, no solo por el estado de salud de la doctora, un estado de salud que la está postrando o que ya la ha postrado, y que la vida de ella está en riesgo en cada instante. Pero además de ese dolor, tener que sufrir esta crueldad que es tortura. Y no es casualidad, donde la puerta que la familia toca, sea la caja de salud, sea el juzgado, en fin, en todo lado encuentra la misma respuesta: indolencia. Y esa indolencia es crueldad, ¿no? Significa que es una decisión política de altos niveles, al más alto nivel. Evidentemente, el juez está respondiendo a una instrucción. Evidentemente, Amalia, no se puede pensar de otra manera. Esto es crueldad, esto es venganza política, esto es querer reafirmar a través de la persecución política la teoría del golpe de Estado. Es escarmentar a las autoridades que estuvieron durante el gobierno de la señora Yanine Áñez
a través de estos juicios penales que lo único que quieren es, vuelvo a repetir, afirmar la teoría del golpe de Estado para perpetuarse en el gobierno, en el poder. Ni siquiera gobierno, porque gobierno es gobernar de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución. Aquí es el poder, y el poder hace lo que le da la gana, como lo está haciendo con tantas personas que ya la población y todo el pueblo, toda la gente sabe lo que está pasando. Lady, un abrazo fuerte para usted. Si puede, le da mi abrazo a la doctora Heidi Roca. Toda mi solidaridad, todo mi dolor, porque lo que usted describe es una situación de tortura de una persona que no puede defenderse, de una persona que está postrada en cama y que la siguen vapuleando. ¡Qué terrible! Imagínese, Amalia, que para que nos entreguen el oficio, ayer al terminar la tarde, tuvo que intervenir nuevamente el defensor del pueblo. Ha sido el defensor del pueblo el que ha ido para que nos entreguen, porque a nuestros abogados le dijeron que no tenían tiempo, que había mucha carga procesal, esa es la palabra clave, carga procesal, y que el caso de mi hermana era igual que todos, tenía que ser atendido igual que todos estaban iguales, en las mismas condiciones. ¿Será pues que toditos los procesados están ahorita en terapia intensiva? No lo sé, pero en esta parte yo quiero resaltar la intervención y la participación del defensor del pueblo, sobre todo la doctora de acá de Santa Cruz, que ha ido a verla, mi hermana ha contactado, ayer también nos visitó, y también en La Paz hay otro abogado, el doctor Francisco Rodríguez, y la doctora que es de la Unidad de Prevención contra la Tortura. Ellos han tenido que intervenir para que nos entregaran los oficios, para que nos prestaran el expediente, porque si no, usted no puede, no tiene acceso a nada. Doctora, estaremos pendientes de lo que acontezca y esperemos que el caso de la doctora sea retirado, postergado de este proceso. Un abrazo otra vez. Gracias, un abrazo, muchas gracias, Cacho, y le daré sus saludos a mi hermanita. Gracias, claro. Hasta luego. Bueno, qué doloroso, Amalia, amigos, escuchar este relato de Lady Roca, que contrasta enormemente con lo que ha ocurrido ayer, amigos, amigas, en el caso de Harold Lora, este empresario constructor, dueño de la empresa Las Loritas, quien recibió de la manera más expedita una autorización para que vaya a inspeccionar las obras de sus edificios, todos construidos fuera de norma en La Paz. A Heidi Roca la están torturando judicialmente y a este señor Lora lo están tratando con guantes blancos, Amalia, y realmente esto es indignante. Bueno, pasemos a otra historia, Cacho, impactante. Resulta que Marcela Martínez, una madre boliviana que desde hace 12 años busca a su hija perdida, Sarlet Clavijo, ha recibido un premio a su esfuerzo en los Estados Unidos. A raíz de este premio se ha reactualizado su historia, que la cuenta Instagram, de donde saco los datos. La madre, mira que la hija se perdió cuando tenía 17 años, tiene 29 años a esta altura, ¿no? Son 12 años, ¿no? No puedo ni imaginar el sufrimiento de esta madre. 12 años buscando a su hija. La historia de Instagram no cuenta que primero la buscó en el Chapare, pero dice que el 2019, a través de algunos indicios, terminó en Barcelona. En Barcelona tomó contacto con una red de trata de mujeres, que era gente de Europa Oriental. Y bueno, terminó en la frontera de Colombia con Venezuela,
porque al final de cuentas estaba en manos del ELN, que ella era propiedad de uno de los servicios de inteligencia de Venezuela, que la había entregado en custodia al ELN. Es que es una historia para no creer. Los del ELN le piden que ella sea intermediaria para conseguir una negociación entre el ELN y el gobierno de Colombia. Entonces le piden que hable con la presidenta Yanine Áñez y con un presidente Santos en Colombia. Ella no está en condiciones de llegar a esas altas esferas, no logra hacer eso, pero logra verla en la frontera entre Colombia y Venezuela. Dice que le permiten verla, ella la vio, está por ahí, y desde entonces ha perdido el rastro nuevamente de su hija, pero sabe que está viva y la sigue buscando. Y esa es la historia de Marcela Martínez, una madre boliviana que, como muchas otras, siguen buscando a sus hijos, particularmente a las hijas secuestradas para el negocio, el mayor negocio rentable del mundo, que es la trata de mujeres. Increíble, Amalia, son historias que hoy nos ha tocado contar, dolores de madres, de hermanas, de familiares por diferentes circunstancias. Habrá que estar pendientes de lo que suceda con el caso de Sarlet Clavijo, y por supuesto también vamos a estar ahí informando, analizando lo que también ocurra con la exministra de Salud, Heidi Roca. Hemos agotado nuestra agenda de temas, Amalia, así que estaremos con estas y otras novedades en las próximas horas, siempre con las noticias de último momento. Así es, Cacho, nos despedimos. Gracias a todos los amigos que siguen el programa y será hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.